¿Cuánto agradecimiento hay en tu corazón? Es el tema que le puse a este video y nos vamos a basar a una parábola de la Biblia en la que nos habla de un agradecimiento de un hombre hacia Jesús por el milagro que él había hecho en su vida. Pero, ¿cómo definimos nosotros la palabra gracias? ¿Sí? La palabra gracias viene del latín gratia, que significa benevolencia. Es un favor o beneficio que recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces, cuando nosotros decimos gracias, ¿qué significado le estamos dando nosotros a esa palabra gracias? Si lo estamos diciendo únicamente un simple gracias, o realmente ese gracias está saliendo de lo más profundo de nosotros. Podemos darle las gracias a una persona, a un hermano, a un amigo. Pero ¿de qué manera nosotros le estamos dando las gracias? Vamos a leer un pasaje de la Biblia, una parábola, en la que nosotros nos vamos a dar cuenta la gratitud que tenía este hombre hacia Jesús, la gratitud que tuvo este hombre hacia Jesús por lo que Jesús había hecho en su vida. En Lucas capítulo 17, versículo 11, el título dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los leprosos, no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, esta es una parábola en donde Jesús les da un ejemplo y le predica al pueblo acerca de 10 leprosos. Y podemos ver nosotros en base a la palabra de Dios el agradecimiento que hay en el corazón del hombre. En este caso fueron 10 hombres sanados de lepra. Pero, ¿qué es esta enfermedad? Lepra es una enfermedad donde le salían llagas en el cuerpo a los hombres y era sinónimo de pecado, de que era una persona impura. ¿Qué sucedía con estas personas que eran impuras? Eran alejadas de la nación. Un ejemplo, eran alejados del municipio, del departamento o del país. Los alejaban por completo de la sociedad, se podría decir en este caso para que lo entendamos mejor. Los alejaban de la sociedad y se iban a un lugar donde únicamente estaban ellos, ¿sí? Los 10 leprosos morían en completa soledad. Y vemos que ellos claman a Jesús. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó por Galilea y Samaria, y nos damos cuenta de que le gritaban que tuviera misericordia de ellos. Y eso es lo que ellos exclamaban: misericordia. Jesús les dice en el versículo 14: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Entonces Jesús había declarado una palabra inmediatamente de sanidad sobre estos 10 leprosos. ¿Para qué se iban a mostrar ellos ante el sacerdote? Para que mostraran su cuerpo y el sacerdote se pudiera dar cuenta de que ellos ya estaban limpios. Dice más adelante: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí en ese mismo versículo. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban camino a presentarse ante el sacerdote, porque el sacerdote era el que aprobaba si ellos ya estaban sanos, si su piel ya estaba limpia, si ya no tenían ningún tipo de contaminación que pudiera contagiar a la demás sociedad, a las demás personas en ese lugar. Pero démonos cuenta de que cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, porque de qué manera ellos le pidieron a Jesús que hiciera el milagro. Dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces
ellos exclamaban a gran voz pidiendo misericordia a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo pudiera sanarlos y que ellos pudieran ser libres de esa enfermedad que los estaba atormentando por muchísimo tiempo. No sabemos el tiempo, los años que ellos pasaron con esta enfermedad, pero hoy en día nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra el agradecimiento que hay en el corazón del hombre por medio de ese versículo 15. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿De qué forma podía glorificarle él? Adorando a Dios, expresándole su gratitud profunda que sentía él en ese momento en su corazón, y le decía a Dios y le expresaba la gratitud enorme que él sentía. Pero ¿por qué esta persona le agradecía? Me imagino yo que él lo que quería era regresar con su familia, estar con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, convivir nuevamente, porque había estado muchos años alejado de su familia, y él sabía el significado de que él pudiera ser limpio, de que él estuviera sano. Él entendía el significado. El significado era que él iba a volver a su hogar limpio, sano. Entonces el corazón de este hombre se conmovió, entendía cuál era el propósito por el cual él había sido sano: volver a casa, volver con los seres que nosotros tanto amamos. Eso es lo que Cristo Jesús quiere en nuestra vida, que en este momento en el que no podemos salir, que tengamos un momento en el que nos reunamos como familia y podamos convivir en unidad, para que nosotros como familia vayamos fortaleciéndonos y vayamos apoyándonos unos a otros en estos momentos tan difíciles. Versículo 16, y miren la forma en que le agradece a nuestro Señor Jesucristo: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dándole gracias. ¿De qué forma nosotros hoy le damos gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida? Hoy tenemos algo que vale más que el oro y que la plata, y tenemos salud, y eso vale muchísimo más que todo el dinero de este mundo. Y hoy nos damos cuenta, y nuestros propios ojos literalmente ven el valor de la salud, ven el valor de la vida. Entonces, con el simple hecho de que tengamos salud, ya somos millonarios, pero muchas veces no lo llegamos a dimensionar ni llegamos a entender por qué. Pero en este momento, si tienes unos minutos, dedícale un tiempo de agradecimiento a Dios y dile: gracias por la salud que tienes, gracias por la salud que me has dado, y porque tu misericordia ha estado en mi vida, a pesar de que muchas veces no la merecemos. Pero escuche lo que dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué dice y este era samaritano? Un ejemplo muy claro lo podríamos definir en un partido de fútbol, cuando hay un clásico, ¿sí? Hay un clásico, hay confrontaciones y son enemigos, ¿sí? Judíos y samaritanos eran enemigos a muerte. Ellos no se podían hablar, ellos no se hablaban entre sí. Jesús sabemos perfectamente que es descendiente judío, y el otro leproso que él sana es samaritano. Entonces, ¿qué es lo que ve a este samaritano? No le importó lo que el demás pueblo le fuera a decir, lo que la tradición de ellos les demandaba, no le importó. Él regresó glorificando a Dios y vino a darle gracias a Jesús, y se postró en tierra y empezó a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por el milagro que había hecho en su vida. Entonces démonos cuenta que cuando nosotros nos unimos y amamos a Jesús, no hay enemigos, no hay enemistades, hay hermandad. Somos uno en Cristo Jesús, y ya no hay nación contra otra nación, ya no hay mezclas, ¿sí? Hay uno solo. Juntos adoremos a Dios. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vuelve a recalcar. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, acabamos de leer esta parábola y podemos ver la gratitud de la humanidad. Si nosotros empezamos a valorar y decimos cuánta gratitud había en el corazón de este hombre, era una gratitud profunda hacia Dios por el milagro que él había recibido.
Pero, ¿y los otros 9? ¿Dónde quedan los otros 9? Démonos cuenta, los 10 leprosos hacen un total de un 100%, ¿sí? Y el único leproso que regresa, ¿qué porcentaje hace? Hace un 10% únicamente. Imagínate que nosotros, de la población de todo el mundo, ¿sí?, que sea el 100%, la población de todo el mundo es el 100%, la población del mundo es un 100%, pero te aseguro que solo un 10% son los que alaban a Dios, los que bendicen a Dios, los que le agradecen por todo lo que Él tiene. Y no estoy excluyendo a nadie, sino que es un 10% el que le da gracias a Dios. Entonces, nosotros tomemos un momento de conciencia y digámosle a Dios y pidámosle estar dentro de ese 10% que agradece profundamente a Dios por sus bendiciones, por la salud que hoy tenemos, por su misericordia. Entonces, estos 10 leprosos estaban aislados. ¿Por qué? Porque tenían una enfermedad. Y si hoy esta parábola la llevamos a la realidad que hoy estamos viviendo, ¿qué pasa con los que están contagiados de coronavirus? Son llevados a un lugar, a un aislamiento, donde no se sabe cuándo van a regresar. Podemos ver videos en Facebook, en YouTube, donde llegan ambulancias con paramédicos a traer a aquel que está positivo para esta enfermedad y es llevado a un aislamiento. Porque si se queda, puede contagiar a la familia. Si se queda, puede contagiar a más personas a su alrededor. Entonces, Dios nos vuelve a recapitular nuevamente. Su Biblia nos la muestra, pero de una manera más actualizada para que nosotros la podamos entender y podamos pedirle a Dios misericordia por todas estas personas que están en ese lugar y que Jesús sea el que sane por medio del Espíritu Santo. Nosotros como humanos, yo como humano, un pastor como humano, no tiene poder. El que hace la obra es el Espíritu Santo y Él es el que envía su misericordia y se manifiesta por medio de la sanidad. Hoy yo te quiero pedir y decirte que ahí donde te encuentres, que eleves una oración a Dios, que hables con Él, exprésale lo que tú realmente sientes, exprésale la necesidad que tú tienes y Él te va a responder. Es lo mejor que nosotros podemos hacer como personas y como hijos de Dios, agradecerle por lo que tenemos y pedirle que Él nos dé lo que hoy realmente necesitamos. Y hoy lo primordial es tener salud, estar fortalecidos, tener alimento y que sea Dios el que se encargue de todo. En este momento, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en un próximo video. Si consideras que este mensaje tocó tu corazón y te agradó, puedes compartirlo para que muchas más personas, amigos, puedan recibir una palabra de ánimo y de aliento en estos momentos de dificultad. Que Dios te bendiga.